El día de hoy nos toca continuar en el catecismo y recordemos que hemos estado en las últimas 2 semanas hablando acerca de la oración del Padre Nuestro, ¿no?, que encontramos en Mateo 6, del 9 en adelante. Y hace 2 semanas se nos habló de la oración en general. La semana pasada se nos habló de la parte donde la oración empieza como Padre Nuestro, que estás en los cielos. El día de hoy nos toca ver la pregunta número 122 y esta tiene que ver con las peticiones que hay en esa oración. Así es que quiero que me ayuden a leer en la pregunta 122, dice, ¿cuál es la primera petición? Leamos juntos la respuesta. Santificado sea tu nombre, es decir, concédenos en primer lugar que te conozcamos correctamente y que te santifiquemos, glorifiquemos y alabemos por todas tus obras, en las cuales se manifiestan claramente tu poder, sabiduría, bondad, justicia, misericordia y verdad. Además, permítenos ordenar y dirigir la totalidad de nuestras vidas, nuestros pensamientos, palabras y acciones, de manera que tu nombre nunca sea blasfemado por causa de nosotros, sino que sea honrado y alabado. Y esto que acabamos de leer, hermanos, marca la parte, en mi opinión, la parte más importante que como cristianos debemos de considerar en cuanto nos referimos a Dios, cuando oramos a Él. En Mateo 6, del 9 al 13 está la oración completa del Padre Nuestro, ¿no? Y en esa oración el Señor le enseña a sus discípulos cómo deben de orar. Como saben, el catecismo es un sistema de preguntas y respuestas para enseñarle a cristianos de tiempo y cristianos nuevos convertidos cómo se vive la vida cristiana. Y en este caso, el catecismo nos enseña cómo debemos de orar. Y hemos estado ya viendo por 2 semanas en la parte que tiene que ver con nuestro agradecimiento al Señor, cómo es que debemos de comportarnos, cómo es que debemos de orar en este caso, como cristianos. Y quiero decirles, hermanos, que podemos estar mucho tiempo en la iglesia, podemos ser cristianos de mucho tiempo y no saber cómo orar correctamente. Y son de esas cosas que tenemos que practicar todos los días. Muchas veces nos da pena orar en público cuando nos piden, hermano, ¿puede orar por mí? ¿Puede orar por esto, lo otro? Y nos da vergüenza, ¿no? Pero es porque a veces confiamos en nuestra elocuencia o confiamos en la capacidad que tenemos en nuestras palabras, pero la Biblia nos enseña cómo debemos de orar y el catecismo va a darnos pautas necesarias o puntos importantes que debemos de considerar cuando venimos a orar para que podamos orar y nuestra oración sea contestada. Esa es la idea, hermanos. Y vamos a ver cómo es que el catecismo nos enseña esto en 3 partes. La primera es, como dice la primera parte del catecismo, santificado sea tu nombre. ¿Y qué significa, hermanos, orar? Diciendo que su nombre sea santificado. Bueno, recordemos que la santidad es el atributo de Dios que tiene 2 aspectos, lo vimos hace unas semanas, ¿no? Primero, que Él es diferente de todas sus criaturas, que Él está en una categoría por sí mismo y que no hay nadie como Él, ¿verdad? Él es santo en su ser y en su naturaleza, todo lo que tiene que ver con Él es santo. Él es exclusivo, hermanos, y Él es tan exclusivo que nosotros, por nuestros propios méritos o medios, no podemos orar a Dios por nuestras capacidades, sino que solamente por medio de Jesucristo. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es orar o pedir, hacer una oración a cualquier otra cosa que no sea el Dios Trino, ya sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es idolatría. Y muchos de nosotros tal vez traemos un trasfondo católico romano donde se nos hacía que oráramos a una imagen, o a veces hay personas que oran a una cosa, ¿no? O hacen una súplica, una oración, decimos un rezo, pero lo que la Biblia enseña es que la idolatría es un boleto que te garantiza la entrada al infierno. En otras palabras, orar a cualquier cosa que no sea Dios es idolatría. Y en primer lugar, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? La santidad nos indica que solamente hay un Dios digno de toda alabanza y toda adoración. De hecho, la santidad tiene otro aspecto que es la pureza. Y Dios es el ser más puro, más perfecto, más majestuoso, más grande y bueno que existe. Por lo tanto, no hay nadie más digno de recibir nuestra súplica, nuestra adoración, sino que solamente Él. O sea, Él es santo, y no solamente es santo en su persona, también es santo en sus obras, cómo Él actúa.
Así que cuando venimos a orar debemos de estar conscientes de cómo oramos y a quién le estamos pidiendo. Recordemos que Él está en los cielos, o sea, como vimos la semana pasada, ¿no? Él es Padre nuestro que estás en los cielos. Y eso nos recuerda que tenemos que orar a Dios y adorarle, por consiguiente, con una actitud de respeto y reverencia, con sinceridad, porque Él conoce todo acerca de nosotros, y también con humildad. El hecho que Él sea santo nos debe de llevar a la humildad. Y aunque podemos profundizar más en estos temas, el catecismo nos indica que al pedir que su nombre sea santificado, estamos pidiendo que nos conceda conocerle correctamente. Eso es lo que el catecismo nos dice. Y para ver este punto, acompáñenme en sus Biblias a Jeremías capítulo 9. Jeremías capítulo 9 y vamos a leer los versículos 23 al 24. Y dice de la siguiente manera, Jeremías 9, 23 al 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Al entender quién es Dios, entendemos mejor quiénes somos delante de Él, y especialmente cuando oramos, hermanos. Por consiguiente, si leemos que Él es misericordioso, puedo acercarme con confianza en medio de mis fallas, en medio de mis faltas. Si Él es justo, entonces puedo pedirle a Él que haga justicia en medio de un mundo injusto. Él desea ambas cosas, lo acabamos de leer. Pero otro punto que el catecismo nos lleva a pensar cuando hablamos de santificado sea tu nombre, ¿qué significa conocerle correctamente? Es la adoración. Y para este punto quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de los Salmos y el capítulo 22, vamos a leer los versículos del 3 al 6. El hecho de que Dios sea santo tiene la implicación de que merece nuestra adoración y el Salmo lo dice de esta manera. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. La adoración que la palabra nos muestra aquí tiene que ver con un aspecto de reconocer nuestra condición caída, porque estamos hablando del Dios santo, del Dios perfecto, del Dios omnipotente, del Dios que no hay nadie como Él. Santificar su nombre tiene que ver con darle el honor que Él se merece por todas esas cosas. Su persona como Dios, su honra, ¿no? A eso se refiere cuando decimos santificado sea su nombre, ¿no? Que todo su ser, todo lo que es Él, sea exaltado y glorificado y alabado por todo lo que Él hace. Nosotros, que nos hacemos llamar cristianos, ¿no? Portamos en cierta manera el nombre de Dios en nosotros. Muchas veces pecamos al orar a la ligera, como si Dios nos hiciera un favor a nosotros, ¿no? O como si fuera un amigo nuestro. Al orar debemos de tener siempre presente que el nombre de Dios es digno de todo honor y obediencia, hermanos. Un error común que cometemos cuando empezamos nuestra vida cristiana es que pensamos que orar simplemente es venir y pedirle a Dios lo que queramos, ¿no? Pero no, el propósito de orar no es que seamos egoístas y le expresemos nuestras cargas y nuestras culpas y nuestras preocupaciones a Dios. A veces nos enfocamos más en pedir por nuestras necesidades, o por nuestra familia, o por nuestra situación personal. Pero el catecismo nos recuerda, la oración se trata de adorar a Dios. La oración se trata de reconocer quién Dios es y confiar en Él y depender de Él plenamente para todo lo que necesitas. O sea, lo primero que debemos de hacer al orar no es enfocarnos egoístamente en lo nuestro, sino admirar la grandeza de Dios. Y no sé si se han puesto a pensar eso cuando oran, cuando empezamos a orar, Señor, venimos a adorar y exaltar tu nombre y luego venimos a pedirte lo que queremos.
Primero es Él. Él es quien se lleva la gloria. Por eso el catecismo lo pone como la primera petición. Primero pedimos que su nombre sea alabado, sea santificado, sea exaltado. Y podemos confiar, como dice el catecismo, en la grandeza, la majestad, el poder, la sabiduría, la bondad y la justicia, la misericordia y la verdad de Dios. Hermanos, alabemos a Dios cuando oremos, porque por medio de su poder somos salvos. Por su sabiduría Él nos enseña cómo vivir. Por su bondad tenemos lo que no merecemos, porque Él ha sido bueno y misericordioso con nosotros. Por su justicia nos podemos acercar con una conciencia limpia delante de Dios, sabiendo que Él nos ha perdonado nuestros pecados porque hemos confiado en Él. Por su misericordia tenemos ese perdón. Y por su verdad somos libres de la ley del pecado y de la muerte. La verdad de Dios penetra nuestro ser y es santa y es perfecta. Por eso, santificado sea tu nombre, implica adoración. Implica que tenemos que adorarle. Y el último punto, hermanos, es que su nombre nunca sea blasfemado por nosotros. Blasfemar tiene que ver con ofender, con decir algo injurioso, con una ofensa grave en contra del Dios verdadero. Y para esto quiero que me ayuden a leer Proverbios 15:8. Y esto tiene que ver con nuestro comportamiento, nuestra manera de vivir. Veamos, Proverbios 15:8 dice así: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos, su contentamiento. Fíjense cómo es que la palabra nos lleva a pensar lo que Dios quiere de nosotros. Una vida que se enfoca en blasfemar, en ofender con su comportamiento el nombre de Dios, aunque traiga alabanzas, aunque traiga ofrendas delante de Dios, aunque haga sacrificios delante de Dios, es desagradable delante de Él. Por eso es muy triste ver cuando personas se van caminando de rodillas hacia una catedral para orarle a una imagen, cuando nos dice la Biblia que esa oración es abominable delante de Dios. Mas la oración de los justos, de los rectos, aquellos que hemos sido perdonados y santificados, que confiamos en Cristo, es algo que a Dios le agrada. La petición aquí es que nuestras palabras, nuestras acciones y pensamientos sean ordenados y dirigidos para traer y dar gloria a Dios. Recordemos que el propósito por el cual Dios nos ha llamado es para su gloria, ¿no? Para esto existimos. Entonces, otra implicación necesaria cuando oramos es que debemos de orar pidiéndole al Señor que nuestras vidas le den gloria a Él, ¿no? Como cristianos ya no vivimos para nosotros mismos, no vivimos para autosatisfacernos, hermanos. Vivimos para que Dios sea glorificado a través de nosotros. Muchas personas viven insatisfechos como cristianos en toda su vida porque no han aprendido a vivir para la gloria de Dios. Ese es el propósito que Dios nos ha creado. Y como no vivimos de acuerdo a ese propósito, vivimos infelices. El cristiano puede estar plenamente satisfecho solamente cuando vive toda su vida para la gloria de Dios. Eso es lo que dice 1 Corintios 10:31, que todo lo que hagamos sea para la gloria de Él. Cuando oremos, pensemos si en cada cosa que estamos haciendo, lo estamos haciendo para la gloria de Dios o para nosotros mismos. Lo contrario de traer gloria a Dios es ofenderle, es blasfemar. Lo que es traer deshonra a su nombre, es mancillar su nombre. Y recordemos que nosotros somos portadores del nombre de Dios. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice la palabra. Nos llamamos cristianos. Así que cuando oremos que el nombre de Dios sea santificado, procuremos que con nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones demostremos que es así, que realmente estamos adorando a Dios. De lo contrario, estamos siendo hipócritas delante de Dios y Él conoce nuestro corazón. En Mateo 6, versículo 5, dice que cuando oremos no seamos como los hipócritas, que les gusta que los vean, ¿no? Cuando oramos, santificado sea tu nombre, buscamos su santidad, buscamos su gloria sobre todas las cosas y no la nuestra. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. No podemos burlar a Dios, así que cuando oremos, hermanos, siempre pidámosle al Señor que nos fortalezca para vencer el pecado y que nos enderezca para vivir vidas rectas que agraden a nuestro Señor. Así es que esto es lo que implica el catecismo de este día. Y quiero pedirles que ahí donde están nos pongamos de pie.
Y para practicar lo que hemos aprendido de este catecismo, espero que lo hayamos aprendido, vamos a repetir una oración juntos que tiene que ver con esto. Y ahí donde está, oremos juntos esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte la adoración por quien tú eres y por todas tus obras. Permítenos con humildad conocerte más y mejor, que podamos ser agradecidos por tus grandes obras, que no olvidemos que tú eres santo y que no eres como nosotros, que tus pensamientos son más altos que los nuestros y tus caminos más grandes que nuestros caminos. Haznos recordar tu sabiduría, tu misericordia, tu justicia y tu bondad. Permítenos reflejar tu santidad y enséñanos a santificar tu nombre en toda nuestra manera de vivir, que no traigamos mala reputación a tu santo nombre, ni por palabras, ni por comportamiento, ni por pensamiento. Permítenos adorarte por quien tú eres, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.